¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. El día de hoy estamos grabando el tercer capítulo de Es mi palabra y siendo medianoche en punto, empezamos con su programa favorito. ¿Qué tal, hermanos? El día de hoy nos acompañan una vez más la Comisión de Coordinación y Difusión de la Red. Y en este caso también nos acompaña el querido hermano Marco Antonio Morales, como coordinador del REA nacional o internacional, nacional, ¿verdad? Sí, Para la nacional. difusión de tiempo. Ok, bienvenido, hermano. Bueno, pues la hermana Monse, miembro de la comisión que no nos pudo acompañar el capítulo pasado, pero aquí está con nosotros. Ahora sí tuvo chance de compartir con nosotros este tema. Y vamos a hablar de el libro Los Cuatro Puntos Cardinales de la Granada. Vamos a empezar a hablar de cómo nació la idea, cómo surgió la inquietud de empezar con este proyecto, cómo vimos no la necesidad, sino la oportunidad de cómo el estar conviviendo tantos ritos, tantas personas, tantas perspectivas diferentes, lo podíamos plasmar como trabajos, como compartir la información que vamos compartiendo en el grupo, vaya la redundancia, y dejarla plasmada de una forma que logra tener más trascendencia y llegue a más hermanos y para apoyarlos en sus trabajos y en diferentes cosas. Hermanos, buenas noches. Buenas Alguien que noches. guste empezar con cómo nació Bueno, este. Sí, mi hermano, si me permites el uso de la voz. Adelante. Pues pues fíjense, hermanas y hermanos, que todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué, un motivo. Pero concretamente el 26 de mayo, fíjense que estuvimos platicando, mi hermano Alfredo me escribió, ahorita lo acabo de encontrar aquí en los mensajes de WhatsApp, 26 de mayo, estábamos preparándonos precisamente para lo del solsticio de, de verano y me dijo que había hecho un pequeño programa con código HTML, un simulador de retejador. Entonces, ahí me pasó sus códigos medio extraños que no les entiendo, pero le preguntaba, oye hermano, entonces, ¿eso va a ser como un retejador? Y me dijo, sí, es como un retejador. Y de ahí surgió la idea, le digo, oye hermano, estaría bueno hacer como un manual, ¿no? Y ya me dice, sí, se puede hacer sin problema y se genera para ejecutarlo. Entonces, pues de ahí, cuando empezamos con esta idea del manual, pues ya comenzamos a compartir esta idea, como que se siguió construyendo con el hermano Luis y ya le decía, oye, ¿cómo ves esta idea de un manual? Pero al principio lo pensamos como un vademecum, ¿no? Sí, sí, era entonces, más como un pequeño manual, como guía, más que nada, no veíamos un libro como tal, simplemente una compilación de trabajos, pues la verdad, pensábamos que hasta de menos ritos, como guía para los aprendices, compañeros, para que conocieran un poquito de todas las vertientes, o bueno, de algunas de las vertientes, y, y que fueran nutriendo más las perspectivas. Hermano Alfredo, por favor. sí, como dice el hermano Joshua, sí, recuerdo que había yo hecho un pequeño reflejador para para practicar. Simplemente se me ocurrió hacer un pequeño programita en HTML, hice un reflejador y se lo compartía al hermano Joshua y platicábamos. Dije, mira lo que hice. Y empezamos a platicar sobre el reflejador, que es únicamente lo hice para aprendiz.
Y empezamos a hablar que se podía hacer también una especie de manual, una especie de libro. Y sí, estamos ahí acordando que así empezamos. Por cierto, el reflejador, bueno, lo debo tener por allá. O sea, nomás lo hice porque pues no tenía nada que hacer. Dije, voy a hacerlo a ver si es chicle y pega. Y la idea era hacerlo, no sé, como una app para los teléfonos, lanzarlo aquí en la red, pero quedó en proyecto y ya ahí se quedó. Pero lo que no se quedó en el tintero fue precisamente lo del libro. Que, pues la verdad, digo, va a ser un libro muy sustancioso, porque vamos a conocer los ritos de todos los demás. Aquí en la red hemos tenido la oportunidad de conocer muchísimos ritos, por ejemplo, el de los derechos humanos, que a mí me encantó, yo ni sabía que existía. Está el Atlante, también el rito Atlante, no recuerdo cuál es otro nombre, pero también dije, ah, caray, Tolteca. Tolteca, tampoco lo conocí, dije, ah, caray, me llamó la atención, dije, ah, caray, hay más ritos, ¿no? Pues a la hora de que nosotros plasmemos nuestros ritos, nuestras experiencias, todo lo que conocemos de nuestros ritos, digo, para los demás hermanos va a ser algo más que fabuloso, porque vamos a dar a conocer quiénes somos, qué hacemos, y que habemos más hermanos en la red, y que hay más ritos que tenemos que conocer, mis hermanos, ¿no? Es cuanto. Ok, muchas gracias. Así continuando un poquito con el orden cronológico, ahorita ya que Joshua dio la fecha, ya 26 fue un lunes. Ese día fue cuando empezaron la plática ustedes dos. El día 27 creo que rebotamos un poquito el tema yo y Joshua. Y el mismo día 27, perdón, martes, los soltaste en el grupo de comisión, que ahí fue donde ya empezamos todos a proponer, a que no se quedara en un manual, ya lo convertimos libro y vimos que no nomás íbamos a hablar de los trabajos, que le íbamos a meter la historia de los ritos, y empezamos a buscar la manera de incorporar a los hermanos. O sea, como que el proyecto empezó a tomar forma, pero todavía estaba amalgamándose. Justamente, hermano, pues precisamente ahorita que estoy recordando, como Alfredo estaba haciendo este retejador, yo ya había advertido que, pues, por ejemplo, en el caso de las logias de Estados Unidos, las logias azules, como les llaman allá, pues no es igual el reteje. Y hay otros lugares que ni siquiera utilizan la palabra reteje. O sea, le llaman formas de reconocimiento, algo así por el estilo. Y pensaba, bueno, si hay distintas maneras de reconocernos, yo le preguntaba a Alfredo, ¿y hay manera de poner todas estas opciones? Y él me comentaba que sí. Y ya después, pues, madurando un poquito más la idea, fue cuando dije, bueno, ¿por qué no mejor, pues, mostrar no solamente una forma de reconocimiento, sino algo más profundo, como es el tema del simbolismo? Porque también por esos días uno de nuestros hermanos del oriente de Ecuador me había escrito para presentar un tema que en su oriente lo trabajaban, y se me hizo muy extraño en la cámara de compañero. Me dice, oye, hermano, fíjate que quiero presentar ese tema, aquí lo tengo en mi temario, ¿podría hacerlo? Le digo, sí, hermano, adelante. Pues lo interesante sería eso, conocer qué es lo que ustedes estudian en sus temarios de otros orientes, que él pertenece, por cierto, al rito escocés, y aquí en México, por ejemplo, ese tema no lo vemos. Y lo voy a decir, no es el tema de Baphomet, y pues muchos decimos que ni siquiera corresponde a la masonería estos temas, o si lo estudiamos en una cámara superior, y entonces ahí se rompe otro paradigma, hermanos, porque pues decimos, el conocimiento es conocimiento, y yo creo que mientras tengamos a un maestro que nos guíe,
pues podemos estudiar de todo un poco, ¿no? Pero sin embargo, pues en los distintos orientes sí hay diferencias en los temarios. Entonces ahí fue cuando se volvió a sumar otra idea de decir, bueno, no solamente como un repetador, que al final pues se fue quedando un poquito en el olvido eso del vademecum o manual, y dijimos mejor un tema de simbolismo. Y ya después, pues ahora sí que le entren todos porque fueron sumando las ideas de que pues hay que ser autores nosotros mismos, algo diferente, no copiar y pegar, algo que tuviera un estilo propio y de acuerdo a la identidad de cada rito. Sí, también parte importante de las ideas que estuvimos madurando fue de que pues también hay mucha gente que aprende diferente, por así decirlo, y que no quede simplemente en el, en la forma de un trabajo normal, y por eso se abrieron las puertas a que hubiera cuentos, a que hubiera fábulas, a que fuera de forma gráfica, o sea, tratar de explorar todas las versiones para explicar el tema o los temas de diferentes ángulos, y ahora sí que el aprendiz vaya adoptando, vaya aprendiendo del estilo que más se identifique, con el que se le haga más sencillo o con el que pueda interpretar más cosas. Recuerdo también que en ese martes 27, la hermana Monse nos empezó a decir, no, pues que si vamos a hacer eso, yo conozco las herramientas digitales necesarias para las correcciones de texto, yo conozco las herramientas para ver si afectamos algún derecho de autor, y yo creo que ya que nos empezó a dar esas herramientas, como que dijimos, va, entonces sí no puede pasar más de un manual a algo más grande. Y ese día, pues estuvimos platicando, yo creo que casi todo el día, desde la tarde hasta altas horas de la noche en el grupo. Y de ahí salió la idea, o más bien salió bueno, pues vamos haciendo una reunión como comisión para ver cómo le damos pies y forma a esto. Vayan pensando nombres, vayan pensando qué quieren que estén en este libro, que quieren que refleje y todo eso, y vamos poniendo una fecha para una reunión. Y como todos estábamos muy entusiasmados y con ganas de materializar todas estas ideas que estaban plasmando, así de inmediatamente, no, pues para el jueves, y no, que no puedo porque tengo tenida, me acuerdo que algunos dijeron. Y ya nos pusimos de acuerdo, y total, hasta el martes de la siguiente semana, una semana después, fue cuando pudimos reunirnos y empezar a pimponear todos estos temas. Y ese martes, creo que es cuando surge el nombre, ¿verdad, Joshua? Si no me equivoco. Martes, vamos viendo qué número era. El 2 Pues de hecho de junio. fueron varios nombres que por ahí estuvimos diciendo, no sé si recuerden. Hablamos de principios básicos o nociones básicas del aprendiz, y de repente, pues yo recuerdo que tú, Luis, agarraste y dijiste, no, pues es que tiene que reflejar algo que sea la granada, ¿no? Sí, La pues sí, granada, tenía que llevar la firma. exactamente. Entonces, pues ya pensando y meditando, pues dijimos, bueno, si se va a hablar de que invitaremos a hermanas y hermanos de distintos orientes y de distintos ritos, que por cierto dijimos que esa era la esencia de la Red Fraternal Granada, conjuntar a todos los miembros de distintas partes para compartir el conocimiento, pues sí tendría que llevar el nombre de la Granada, y como iban a ser de distintos lados, pues hablábamos, ¿no? De norte a De sur. norte a sur, ¿cómo era? Y de Y repente luego, sí, hablando de todo el territorio. y ya de repente como una iluminación, un chispazo, veíamos por ahí la Shekinah, se nos prendió el poquito y dijimos, bueno, ¿y por qué no 4 puntos cardinales, no? Y ya tú decías, no, pues, pero que sea de la Granada. Y pum, que quedó por unanimidad aprobado el nombre. Y de ahí se fue solito todo. Sí, sí, me acuerdo que porque ya en ese entonces, bueno, en ese momento ya estábamos platicando no, que el tomo de la columna del norte y el tomo de la columna del sur y el tomo
Oriente. Y pues dije, bueno, pues los 4 puntos cardinales casi están ahí plasmados y por eso yo creo que ahí empezó a nacer la idea del nombre. Hermano Manuel, ¿en qué momento usted se integró en este proyecto o en qué momento? Sí estuvo en la reunión de la organización del nombre, ¿verdad? Sí, sí, he estado, pues de hecho, mientras los escuchaba, he estado buscando y sí, el día que se comentó, el día 27, yo estaba presente. eh, y pues, ¿cómo fue que me integré? Pues igual que los demás, porque es una muy buena, un muy buen proyecto para presentar a los aprendices para que vayan viendo otras formas de trabajar la masonería. Es muy importante porque solamente estás encerrado entre 4 paredes, lo que ves en tu logia, y no hay más masonería que lo que hay en tu logia. Y se te ocurre abrirte alguna otra logia más, ver alguna otra logia, y cuando los ves que hay un ceremonial distinto al tuyo, lo primero que dices es, está mal, lo están haciendo mal, no, no es posible porque uno piensa que lo correcto es lo de uno, porque no hay posibilidad por ejemplo, poca gente, pocos de nosotros tenemos posibilidad de viajar hasta Chile para ver los distintos ceremoniales de los distintos ritos que hay en Chile, o ir hasta Paraguay, o al contrario, pocos hermanos de Brasil pueden venir de viaje turístico expresamente a Culiacán a visitarlo a vos para ver cómo se hacen los ceremoniales ahí en su oriente. Entonces, esta idea del libro es un muy buen proyecto para abrir los ojos a los aprendices, para que vayan viendo otras maneras de trabajar la masonería. Y tu hermana Monse, ¿te acuerdas de aquella primera reunión? Claro que sí. Justo como lo comentas, ahí fue donde empezamos como a compartir ideas, porque como bien lo mencionan, para nosotros los aprendices, pues llegar y empezar a conocer y de repente te empiezas a empapar y te das cuenta que hay muchas otras formas de trabajar, que hay otros usos y costumbres que pues realmente no alcanzas a percibir o no puedes realmente muchas veces en una lectura no te lo pueden transmitir, pero hemos buscado o se encuentra la manera de que en los trabajos también los hermanos te puedan transmitir estas emociones y lo que se siente, lo que aprenden ellos, cómo perciben ellos la masonería, y eso pues es súper enriquecedor para nosotros. Entonces, cuando empezamos con esta idea, pues primero, pues creo que han sido como muchas ideas que hemos tenido, porque aquí estamos muy creativos y eso nos ha permitido pues ir avanzando, ¿no? Y que también el compromiso que han tenido los hermanos para continuar con este comité, para continuar con no solo el libro, sino el podcast, el canal de YouTube, o sea, se ha ido enriqueciendo tanto el proyecto que realmente creo o considero que pues estamos logrando lo que queremos, ¿no? El poder compartir, el poder vivir la masonería desde las diferentes perspectivas y tal vez sin tener que ir al lugar, que sería lo maravilloso, ¿no? El poder vivirlo en el momento, en el lugar, pero de no poder hacerlo, pues lo estamos compartiendo y eso es algo, creo, enriquecedor para todos los aprendices, en especial y en específico hablo desde mi perspectiva. Sí, claro, ya empezar a conocer masonería diferente a la que estás acostumbrada en casa es como cuando empiezas a convivir con familias que no son tu familia cercana, simplemente que tienes un muy buen amigo y vas a su casa y empiezas a ver sus tradiciones y su forma de llevar el día a día, y después vas a casa de otro amigo y ves que también es diferente. Yo creo que aquí con las masonerías que practicamos también es un poquito de un reflejo más de lo mismo.
y como tratamos de que en el libro eso quede marcado, que se note. Por eso desde un principio hablamos de, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer el libro con una perspectiva personal, pero a como te ha tocado vivirla en tu rito. O sea, si vas a hablar a nombre del rito nacional independiente, en mi caso, tratar de ponerte en los zapatos de la ideología del rito, de lo que, ahora sí como es el ejemplo, de lo que conoces en tu casa, que tú estás identificando que es diferente a los demás. Cómo esas diferencias que tú sientes que están muy marcadas, tratar de que los demás lo entiendan, y creo que ahí es donde está lo difícil del libro. Lo difícil del libro no es hablar de los temas, porque a final de cuentas hay miles de libros y miles de versiones de todos los temas, pero aquí lo interesante es ver las tradiciones, ver las perspectivas de diferentes orientes, ver cómo cada parte o cada rito le pone su sabor a cada una de las actividades o temas. Y yo creo que ahí empezó la siguiente tarea de la coordinación que empezamos a aventarnos con este libro. ¿Cómo marcar eso? ¿Cómo crear ideología? No crearla, perdón. ¿Cómo crear esas distinciones en cada uno de los temas, aunque estemos hablando de lo mismo? Y cómo no ser recalcitrantes con los temas que miles de libros hablan. O sea, no hablar de que la piedra en bruto es una piedra que estamos trabajando. O sea, no ser repetitivos en esos temas que pues lo podemos encontrar muy fácilmente en cualquier otro libro. Yo creo que ahí fue cuando, en esa reunión, después, cuando fue lo de poner el nombre y ver identidad y lo que sería imagen y todo eso del libro, empezamos a hablar, oye, pues entonces, si esto queremos que refleje todo esto, pues hay que empezar con crear coordinaciones en cada rito, porque pues lo digo por el REA en especial, tiene muchas vertientes, hay muchos ideales y es mucho más diferente, perdón, mucho más difícil plasmar esto que queríamos plasmar. Yocha, nos apoyas un poquito de cómo le seguimos con ese punto. Sí, justamente quiero resaltar algo que tú estabas comentando y creo que es parte esencial en la forma en que se está construyendo este libro, y es el hecho de que tú bien mencionabas, ok, si vamos a hablar de temas simbólicos, hay que procurar de que no se hable exactamente de lo mismo, de cosas que ya sabemos. Por ejemplo, el tema tú lo decías ahorita, el tema de la piedra en bruto o bruta, ya sabemos lo que significa. Y ahí tú le dabas Desde ahí hay diferencias en bruto y bruta. ajá, Desde ahí ya empieza. y le dabas ese toque de la cereza en el pastel cuando decías, pero que lo digan, si van a hablar de ese tema que ya todos conocemos, ok, habla de ese tema que es común a todos, pero háblalo desde la identidad de tu rito. No va a ser la misma interpretación que tenga un rito de York, que es un poco más deísta, a una interpretación que tenga rito nacional independiente o nacional mexicano, que es más liberal y nacionalista. Entonces, lo que queremos destacar en este libro es precisamente ese conocimiento, cómo lo ves desde tu oriente, cómo lo ves desde tu rito. Y también, ¿no? Salir ya muchos decimos del terrores, ¿no? O terrones, que siempre todos hablamos de lo mismo y no conocemos otras fuentes bibliográficas, ¿no? Y ya cuando comenzamos a traer esto de la coordinación, pues decíamos, ¿sabes qué? Pues es que es un trabajo monumental, y aún así lo seguimos viendo que es un trabajo pues muy ambicioso, y decíamos, es bien importante tener hermanas y hermanos que nos pudieran apoyar para que ellos que conocen a su rito, ellos que conocen los temas más o menos que ven, pues puedan dirigir o coordinar a los hermanos que se quieran sumar. Y de ahí fue cuando surgió esta idea de crear coordinadores generales por rito,
y ofrecerles, primero, ¿no? Preguntarles si querían asumir el cargo como coordinadores generales, en virtud de que consideramos que han estado muy participativos en nuestras sesiones virtuales de los días viernes, y que consideramos que tienen un buen interés en la Red Fraternal La Granada y buen conocimiento, pues se los hacíamos saber, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Pues está esta idea, ¿te interesa? Y ya nos decían ellos, no, pues que sí. Y así se fue formando las coordinaciones, para que ellos mismos, ahora sí que también desde su propia autonomía, desde su propio grupo, pues pudieran dirigir, ¿no? Y bien importante, dijimos ahí que ninguno de nosotros de la comisión íbamos a estar dentro de sus grupos, porque también otra de la idea del libro es que pues sean creativos, generen sus propias formas de organizarse, trabajen en equipo, que se integren más, ¿no? Como ritos, aunque sean de otras partes del país o del mundo, que se integren más y y aprendamos también eso, ¿no? Trabajar en equipo. Entonces, pues ahí ya está nuestro hermano Marco, que fue uno de los que aceptó precisamente el reto de poder apoyarnos con la coordinación del rito escocés antiguo y aceptado en el país, en México. Entonces, no sé cómo haya vivido él su experiencia, que ya nos platicará. Yo creo que le estamos dejando de las tareas más difíciles al hermano, porque ahora sí que pues yo creo que a los otros coordinadores nos toca 2, 3 gentes, 4 a lo mucho, pero ahora sí, hermano, cuéntenos, ¿cuántos miembros son en su grupo? Bueno, primeramente entro al grupo La Red Fraternal La Granada en abril, porque me gusta pues siempre aprender, ¿no? Había leído las invitaciones en Facebook y me interesaba que mencionaban que esta red pues estaba constituida por diferentes ritos. Yo había leído algo de los demás, pero yo, ¿cómo trabajarán? ¿Será lo mismo, igual que trabajamos acá en el oriente de Acapulco? ¿En qué varía? Y pues mandé un mensaje el día 19 de abril al hermano, bueno, principalmente ahí por Facebook me mandan el link y ya empieza el reteje, ¿no? Oficial para poder pertenecer al grupo. Y pues como tengo este deseo de participación, pues ahí estaba todos los viernes en las reuniones. Cuando me hacen la invitación de pertenecer, de integrarme a este gran proyecto, ¿no? Pues a mí siempre me ha gustado, ¿no? Participar, plasmar mis ideas. Digo, pues algo voy a aportar, ¿no? En este proyecto. Pero sí me sorprendió posteriormente cuando el hermano Joshua me dice que si me hacía cargo del grupo de coordinación, y digo, sentí como un balde, ¿no? De agua fría, y digo, pues la mayoría de los hermanos que están ahí no conozco sus grados, ¿no? Posiblemente el trato que les den no vaya a ser el que ellos esperan, porque sí, la verdad, soy algo que está ahí, ¿no? Constante, recordándoles, hermano, falta esto, lo otro, y pues yo a todos los trato como mis mayores, ¿no? Aunque algunos me sorprende, hermano, todavía soy aprendiz, ¿no? Yo no, pero hay que acoplarnos a los lineamientos siempre que nos han dado, y siempre se me ha hecho de dificultad pedirle así a los hermanos, porque a veces soy muy directo y mis palabras son pues concisas, ¿no? Que se requiere esto. Muchos a lo mejor no lo hayan muy agradable, ¿no? Pero fíjense que hemos trabajado muy bien. Somos en total, incluyéndome a mí, 19 participantes de lo que estamos en este grupo de rito escocés antiguo y aceptado de México. Ya actualmente, pues todos los hermanos ya han por lo menos participado en desarrollar un tema. Habíamos quedado, bueno, yo me había puesto siempre al final de participación, porque quería que los demás hermanos, pues ellos participaran y no vayan a pensar luego también de que como es el coordinador, es el primero, ¿no? En plasmar algo ahí. No, primero ellos.
sí tuve la oportunidad de ver el índice que nos envió de los temas y me interesó un tema en específico, la cual pues me comuniqué con el hermano Joshua para ver si el comité me podrían asignar ese tema y pues participamos. Hasta ahorita pues la participación de los hermanos ahí está, solamente tengo un hermano ahí que no he podido lograr comunicarme, se le asignó un trabajo desde la fecha 4 de agosto, pero bueno, estamos en espera, sé que va a llegar tarde, pero llegará el trabajo porque desde un inicio que él se ingresó, pues mostró, ¿no? Ese interés y todos han entendido el interés y están muy animados en querer participar y siempre decían, hermano, ¿cuándo mi tema? Yo ya necesito un tema, ¿no? O no hay tema para mí, con calma, todo vamos a pasar. Y pues hasta ahorita que ya todos hemos plasmado algo, se encuentran pues felices, tranquilos. Ya los que llevan 2 sí ya sienten algo de peso, ¿no? Pero está bien, ¿no? Es parte del proyecto, de divertirse, de plasmar las cosas que hemos vivido dentro de la orden. Y me encanta de que porque soy uno de los primeros, ¿no? Que leo el trabajo. Aparte de observar que se cumplan los lineamientos principalmente porque, bueno, no me corresponde a mí hacer observaciones del tema, pero me asombra ver la forma de cómo ellos los abordan, ¿no? De conocer esas costumbres que tienen en Veracruz, Toluca, Campeche, y pues algo nuevo para mí. Y si yo me sorprendo a leerlo y me animo, ¿no? A seguir adelante, ¿se imaginan cuando llegue este libro a las manos de los demás hermanos? Va a ser maravilloso, ¿no? Va a romper esquemas porque no solamente van a tener algo que se van a identificar, sino también al mismo tiempo van a ser nutridos por las experiencias de las costumbres que se viven en esos lugares. ¿Es cuánto? Sí, yo creo, yo ahorita mencioné que tiene de las tareas más difíciles precisamente por eso, pero también tiene una ventaja. ¿A qué voy? Por ejemplo, en mi rito, yo la tengo muy sencilla. Pues somos pues, 3 logias y yo conozco a todos los de las logias y como soy pues casi el único dentro de este proyecto, yo me apoyo mucho con mis hermanos, pero yo los conozco a todos y yo sé qué temas ellos lo podrían interpretar mejor, qué temas poder darles, dependiendo de su personalidad. Pero usted no conoce a nadie. Usted técnicamente tiene que esperar a lo que ellos le pidan o de plano lo que les quede y que empiecen a interpretarlo o a trabajarlo de diferentes maneras. Pero pues la ventaja es que a usted también le llegan los trabajos con más versiones, más nutridos, más diferentes, porque técnicamente a mí los que me llegan, pues como por lo mismo que ya los conozco, ya sé más o menos cómo van a venir sus trabajos o qué es lo que van a escribir, porque pues tengo muchos años conociéndolos. Pero pues usted ya va adelantándose en el libro, ya como quien dice va a llevar un cuarto del libro leído para cuando se publique. Sí, pero como quiera, aún hay más, dijeran, ¿no? Claro. Falta conocer los demás ritos, ¿no? Y ese compendio, pues, va a ser algo maravilloso, ¿no? Tenerlo en mi mano. Hay algo que me sorprende mucho de esta comunión, ¿no? Esta unión de relacionarse en el grupo. Hay un hermano, Irving, vino de vacaciones acá a Acapulco y me dijo, hermano, ¿cuándo te reúnes? ¿Cuándo tienes trabajo? Y ya le digo, los martes. Tuvo la oportunidad de conocerlo, de poder que estuviera ahí, ¿no? En mi trabajo de logia, que conocieran a mis demás hermanos, incluso intercambiaron teléfonos y muy animados, ¿no? Todos. Conocí a su mamá y pues es algo pues que yo nunca había vivido, ¿no? Es algo nuevo de poder entablar todas estas relaciones. Y hubo las invitaciones, ¿no? De cuando gustes, cuando estés allá en Cuernavaca, pues podemos trabajar, ¿sí? Se abren las puertas, ¿no? Y principalmente nos damos a
a conocer cómo se trabaja. Ahora sí es una fraternidad universal. Ahora Sí, bien está ad hoc, ¿no? El título, tanto del libro como del grupo en que estamos. Sí, de hecho, por eso se pensó en La Granada, un nombre muy, dijeras, muy ad hoc. Somos parte de esa granada, de esa semillita, estamos esparcidos por todo el mundo. Tenemos hermanos de diferentes orientes, de diferentes ritos, y es una comunidad que se nutre y que nutre a los demás, pues, precisamente el título de La Granada. Como que, digo, no está pensado al azar, sino nuestro creador, como dice el hermano Ángel, nuestro presidente, nuestro... Oye, ese no. El hermano Angelito se le extraña, pero bueno, cuestiones profanas, Sí, por hoy no estuvo, ¿no? Pero, digo, el nombre estuvo bien pensado y quedó muy bien, incluso por eso el título del libro. Estaba yo leyendo en los mensajes anteriores que programamos la reunión para el día 3 para ir pensando el nombre del libro, dijimos libro manual, o lo que vaya a ser, dijimos, ¿no? Ya fue que el sí. día 10 programamos todo. Y ya No después, estábamos de acuerdo en qué iba a ser, si un no libro, un sabíamos, manual, un folleto, un ¿no? Decía, folleto, sí, un pasquín dijera, compendio, antología, hablábamos dijera el todo. peje, un pasquín, ¿no? Sí. Así es, no estábamos bien de acuerdo qué iba a ser, pero de que tenía que ser algo para los demás, eso era unánime. Era sí, yo creo que inevitable. más que estar de acuerdo, no dimensionábamos hasta dónde podíamos llegar, o sea, estábamos, vamos a dar un paso seguro, que sea un manualito, ¿no? Que sea algo más pequeño, que sea, podemos crecer un poquito más, pero a como se dieron dando las cosas y la respuesta de los hermanos, la verdad también fue muy Eso fue buena. revelador. Nos ayudó mucho a tomar la decisión que fuera un libro que bien fundamentado, bien basado y que no quedara en un simple manual. Yo Claro. recuerdo que cuando empezamos con el tema de las invitaciones, les comenté, hay que hacer un video de que yo de mi oriente me uno para que en ese video, que la invitación a los coordinadores de inicio no fuera simplemente un mensaje y ya, pues, es lo que hablaba de que mucha gente ve o aprende de manera diferente. En un video con diferentes acentos, diferentes orientes, diferentes ritos, lo empezamos a transmitir y desde ahí ya se empezó a sentir cómo iba a ser el libro de variado, cómo iba a tener tantos matices, tanto sabor el libro que estábamos empezando a hacer. Y me acuerdo, primero lo grabamos los de la comisión, que éramos 5 o 6 videitos, y ahí fue cuando Joshua lo empezó primero con los coordinadores de invitación directa y como técnica para nutrir ese video fue de que, bueno, si te interesa, regrésame el video grabado diciendo que estás dentro. Y al final cuando lo presentamos en el grupo general, era un video de 3 minutos, o sea, a ese punto llegó. Pero fíjate, hermano, déjame interrumpirte un poco, que esto también nos enseñó a cómo debía de ser constituido el libro, porque recuerdo que decíamos, si van a ser muchos, a lo mejor que cada video que nos manden, que dure 5 a 10 segundos, ¿no? Pero algunos, yo creo que en nuestra individualidad sentimos imposible que pudiera durar 10 segundos la participación de cada quien, y fueron mandando que de 30 segundos, que de 1 minuto casi. Dime a mí que me tocó editarlo. Bueno, a ti te costó el trabajo, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy aquí es eso, nos enseñó el libro, o nos está enseñando el libro, la importancia de la libertad de pensamiento. Y por eso ahí cuando se les explicaba a los coordinadores, hermanos, ustedes nada más van a ser como intermediarios, no vamos casi a cambiar absolutamente nada de lo que escriban los hermanos, más que a lo mejor una comita, un acento que por ahí se haya escapado, una letra, algo, únicamente eso, pero ni eso se ha necesitado porque los trabajos que han enviado todas y todos los hermanos han estado, puedo decir, excelentes, porque no han necesitado no hemos necesitado de la comisión de redacción como lo pensábamos, ¿no? Entonces nos enseñó eso, a que hay que dejar a los hermanos a que escriban, y después vinieron otras ideas, ¿no?
no solamente hablen de simbolismo, cuéntenlo, y ahí hay trabajos que son muy directos hacia el aprendiz, ¿no? Hermano aprendiz, te vas a introducir a esto, y observa esto, y aprende de esto, un mensaje más claro, más directo, y que es más aprensivo, ¿no? Hacia el lector. Y también otros que son un aspecto más filosófico, más esotérico, más simbólico, como es el caso de mi hermana Ariela, que ahorita no pudo estar aquí presente, del rito de egipcio Memphis Mizraim. Híjole, esos temas están fantásticos, ¿eh? Yo creo que lo van a disfrutar mucho. También van a disfrutar mucho el de rito francés con mi hermano José Ignacio, porque son temas que no estudiamos comúnmente ni en el Nacional Mexicano, ni en el Independiente, ni en REA, porque son temas más enfocados a ritos que a lo mejor no son tan populares en nuestros orientes, pero que son bien impresionantes, ¿no? Cuando uno se da la tarea. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, los hermanos pues hacen lo que quieren, ¿no? Pero qué bueno que hagan lo que quieran. No podemos controlar a los hermanos, y es parte de esa libertad de expresión que debemos demostrar como hermanos y hermanas masones, ¿no? Entonces creo que también este libro lo que está haciendo es romper muchísimos paradigmas, desmitificar muchas cosas de que la liturgia es lo único que podemos estudiar, o que mi logia es la única y verdadera, la original, mi liturgia es la que firmó James Anderson. No es cierto. Hay muchísimo en la masonería, y realmente cuando hicimos esta acopilación de temarios, porque ahí fue el primer paso, ¿no? A ver, cada quien cada coordinador vamos a utilizar nuestro temario de nuestro oriente. Si ustedes ven otros temas diferentes a los de mi temario, agréguenlos, nada más, ¿no? Y por ahí hubieron algunos problemitas porque algunos mandaban todos sus temarios completos y tuvimos que hacer esa depuración de los mismos temas. Pero habían otros que sí mandaban temas específicos, y cuando fuimos conociendo los temas particulares que cada rito y cada oriente veía, conocimos la diversidad de conocimiento simbólico que nos estamos perdiendo si no estudiamos más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del rito escocés, ahorita decía mi hermano de Toluca, la hermana Mariana, que es la que pertenece ahí del rito escocés del oriente de Toluca, tiene un temario bien padre, y me gustó mucho cómo fue su tema, porque ella lo expresó desde una reflexión personal, ¿no? Yo recuerdo cuando ingresé, cuando sucedió esto y aquello. Es algo muy natural. Entonces, de ahí la importancia de tampoco obligarlos a que sea de una forma el libro. Otro hermano, Margarito, hizo un cuento de la caverna de Platón. Vaya, qué genial el cuento, porque pues lo entiendes, porque como es su propia individualidad expresada en el papel, no se ve mecánico, no te aburre tampoco el libro, porque son una hoja, 2 hojas que hacen los hermanos, y luego te pasas al otro tema que ya es del Nacional Mexicano. O sea, yo cada que lo veo, que lo leo, también recibo los temas, se me enchina. Ventaja. No, se enchina la piel, en serio, ¿eh? Entonces va a estar fantástico. Y también yo les digo, pues vamos con calma, porque tan animados están algunos que pues mandan sus temas incluso antes de tiempo. Y yo digo, pues si fuéramos estrictos con este tiempo, yo creo que en 1 mes, 2 meses ya tendríamos un libro de 300 páginas. Entonces, por ejemplo, el caso del Real, ya ven que al principio dijimos, no, pues vamos mandándole de a 5 temas, ¿no? Por rito. No, en el caso del Real, igual me escribieron, hermano, aparte, oye, yo ya quiero participar, ¿es que me puedes dar un tema? Le dije, no, pues ya tu reino, pues hay que, te mando los temas y hay que vayan eligiendo, ¿no? Porque ya están muy, muy motivados, ¿no? Entonces el libro, más que coordinarlo, el libro nos ha coordinado a nosotros, nos ha enseñado muchísimas cosas. Sí, no, y por más que queramos visualizar o decir, lo queremos estructurar así, en la misma manera que te van presentando los trabajos o te van presentando en este caso los temas, se va estructurando solo el libro. Sí. ¿Qué fue lo primero que pasó con los temarios?
la necesidad de hacer una tabla comparativa de los ritos, del rito por ejemplo, el ritual de iniciación, y se hizo una comparativa de todas las diferencias que hay, como en orden cronológico. O sea, ya desde ahí era algo que por más que nos sentamos a platicar 1000 veces del tema del libro, no lo vimos venir, pero solo se fue gestando, se fue organizando ese tipo de tablas. Pues tiene, perdón que te interrumpa. Sí, adelante, adelante. Yo creo que tiene su propia génesis este libro, se está haciendo solito se va creando, ¿no? Así es. Va saliendo, yo creo que el gran arquitecto del universo nos está llevando por donde quiere que llegue esa información. Entonces, al hacer eso, el libro se va gestando. Lleva diferentes rumbos a los que nosotros estábamos plasmando, pero es un rumbo de bien, no un rumbo de mal. O sea, realmente va a quedar un buen libro. Y aquí, aprovechando que ya confesó públicamente aquí en el Habla Hermano que él lo lee antes, yo creo que 2 horas ahorita que fui a Tepito, yo ya vi el libro, ya tienen la primera versión en Tepito, ¿no? Sí, ¿no? Ya sé de dónde vino. Sí, no. Aquí como que estamos desequilibrados, como que uno que ya leyó todo. No, sí, digo, ya lo encuentro en Tepito, ¿no? No, hay que pues disfrutarlo cuando llegue. Claro, no, ya. Después de este pequeño chascarrillo, digo, creo que este libro único, porque es único, o sea, realmente no existe otro igual, nos va a llenar de mucho conocimiento. Y no solamente a nosotros aquí como hermanos, sino a profanos también que incluso puedan llegar a leerlo y les va a interesar, van a aprender y van a querer ser masones. Y si nosotros amamos la masonería, yo creo que con esto la vamos a amar más todavía. Y otra cosa que se fue gestando automáticamente que a mí también me impactó, y a mí simplemente he tenido una probadita del libro, que fue la historia del rito nacional mexicano, cómo hilar las historias de cada rito para hacer como un tipo árbol genealógico de dónde viene cada rito, porque, por ejemplo, en mi caso del rito nacional independiente, me mandaron la historia del rito nacional mexicano y como nos desprendemos de ahí, yo veo su historia y digo, y de aquí, de este punto, yo empiezo la mía. Y cómo se van hilando las historias que están escribiendo en otro punto de la República, en otro país, cómo llegar a hilarlas y hacer sí, como un, pues no árbol genealógico, como una ruta crítica de cómo se fueron gestando cada rito y por qué, de sus ideales y de dónde nace y por qué venimos arrastrando las ideologías que traemos y las vertientes y todo eso desde el principio, desde la historia. Eso es algo que nos da el mismo libro. Sí, no, sí, de hecho, por ejemplo, en el caso del rito de Nigamita, que, bueno, por hoy ya no se está siguiendo aquí en México, pero antiguamente ya se había practicado. Al estar revisando la historia, vemos que en la época de la independencia ya por ahí un prócer que ya habla, ya hay un antecedente. Entonces dice, caray, no fuimos los primeros, nosotros traemos ese rito de Colombia, que es el que le da la patente a México, pero realmente entra por Brasil. Entonces hay una serie de historias que cuando ya salga a la luz y la veamos, se dicen, caray, pues no es tan distinto de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces hay muchas cosas, como bien apuntabas, hermano, de que dices, caray, pues es parecido a mi rito, porque venimos de un mismo árbol genealógico, ¿no? Entonces, nomás que tomamos distintas vertientes, ¿sí? Exacto. Unos tomaron para la izquierda, otros para la derecha, otros fueron hacia el centro, pero en sí, todos traemos la misma esencia. No, sí, yo también, creo que... Adelante. Y algo bien importante, Alfredo, que creo que vamos a distinguir, es que los creadores de nuestros ritos son o pertenecieron a otros ritos. Claro. Por ejemplo, en el rito nacional mexicano, sus creadores fueron del rito de York y del rito escocés, antiguo y aceptado. Entonces, cuando tú estudias el origen de los ritos, pues te quedas reflexionando, ¿no? Como una persona lógica y cuerda, bueno, como por qué tendríamos que tener diferencias o atacarnos unos a otros, decirnos irregulares, si al final ellos son nuestros orígenes. Y deja de eso, ¿no?
a lo mejor a algunos que nos escuchen no les va a gustar esto, pero gracias al rito nacional mexicano, vuelve a resurgir el rito escocés antiguo y aceptado en México, porque hubo un tiempo en el que tuvo mayor influencia en el país y hermanos del rito escocés que ya estaban integrados al nacional mexicano, pues quisieron retomar esa idea del gran arquitecto del universo y en apoyo se vuelve a levantar el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, pues es que este libro va a traer muchísimo conocimiento y yo creo que también nos va a unir más, hermanos. Sí, porque es parte más de decir, venimos de donde mismos, somos los mismos. Verdaderamente la regularidad o la irregularidad que es, ¿por qué? Porque a final de cuentas simplemente son vertientes que se van tomando y a lo mejor cuando se fundó un rito no tanto fue por los ideales, sino porque se pelearon unas personas, pero pues se pelearon, pero de ahí empezaron a haber muchos ideales que se fueron que fueron haciendo una conjunción para que el rito fuera tomando forma y pues todos los ritos que existen están donde están por algo y a todos nos ha servido el conocimiento que nos han dado y pensar que tengo la verdad absoluta por ser de un rito, yo lo veo completamente ilógico, siendo que estamos librepensadores y andamos buscando, y en el camino que vamos nos damos cuenta que nadie es dueño de la verdad absoluta. O sea, ¿cómo decir este rito es la verdad absoluta si realmente pues estamos en un camino completamente diferente y buscando precisamente lo contrario? Y yo creo que, por ejemplo, acá en mi oriente, muchas de las dudas de los aprendices es de que, oye, ¿por qué hay tantos ritos y por qué practicamos esto? Y yo creo que ponerles este panorama desde inicio como que les va a abrir más los horizontes para a lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo la masonería que quiero practicar va un poquito más espiritual, va más esotérica, va más al nacionalismo, porque somos personas diferentes y a lo mejor mucha gente se mete en una vertiente sin conocer que existen las demás y el inicio de este libro a lo mejor ayuda a de que, ¿sabes qué? Pues este no es el camino que quiero tomar, es otro. Y se vale, ¿por qué? Porque aquí cada quien es dueño de lo que quiere aprender y lo que quiere conocer, qué es lo que le gusta, porque no todos tenemos las mismas pasiones. Y yo creo que también el libro nos va a ayudar a explorar todo ese campo que a lo mejor no conocemos o no tenemos el alcance o la guía a llegar ahí hasta ahorita, pues. ¿Alguien Sí, más? Sí, efectivamente. Yo creo que decías que nadie tiene la verdad absoluta. Yo diría que la verdad absoluta es exactamente eso, que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Claro. Digo, pero sí, Y algo, efectivamente. Sí, sí, adelante. y algo que se nos está olvidando destacar, hermanos, es que este libro no está siendo escrito únicamente por maestros o maestras masones. Está siendo escrito también por aprendices y compañeros, porque también nuestra Red Fraternal La Granada nos ha enseñado que ellos tienen su conocimiento, ellos tienen una muy buena manera de expresarlo, lo vivimos en la sesión virtual anterior, con esa elocuencia que demostraba el hermano al presentar su tema, y muy modesto él, porque decía, no, es un tema muy, muy pequeño, muy breve el que hoy quiero presentar. Órale, hermano, pero ya cuando nos escuchamos ese tema, pues nos despertó a muchos, ¿no? Y nos motivó. Entonces, pues también para que quitemos ese paradigma de que los aprendices y los compañeros no saben o no pueden hablar, no pueden decir, etcétera, pues cada quien, ¿no? Su rito y su oriente, pero nos dan muchos ejemplos, nos dan muchos ejemplos, muchas enseñanzas, y en el libro se está viendo reflejado. Entonces, es un libro inclusivo también. No es un libro elitista de que nada más maestros, no, en absoluto. Todos podemos participar. Precisamente fue algo de lo que me sorprendió en una reunión que tuvimos sobre la forma de abordarlo. Y mencionaba que el lenguaje inclusivo sería, ¿no? Parte, ¿no? Si alguien
quisiera escribir de esa manera, pues estaría bien. Fue algo que a mí pues me cayó algo, me sentí diferente, pero bueno, es parte de la libertad. ¿Y por qué diferente? Porque, bueno, tenemos una gramática, una retórica, y la cual pues se sale está fuera de enfoque, ¿no? Ese tipo de lenguaje. Pero bueno, hasta ahorita a mí no me ha tocado leer un trabajo con este tipo de lenguaje inclusivo. Sería muy interesante leerlo. Hermana Mon, adelante. Gracias. Justo como lo mencionan, como aprendices, pues de repente traemos un vicio, el de repente participar o hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Estar por estar. Y el participar en el libro, pues nos permite o nos amplía justo el compromiso hacia nosotros mismos y para los hermanos que también van a tener la oportunidad de leerlo, pues entregar un trabajo de calidad, ¿no? Con fuentes confiables, de estudiarle bien, y de ahí pues nosotros igual aprendemos, porque muchas veces llegamos a nuestras logias y presentamos un trazado, lo trabajamos y pues medio leímos, ¿no? Porque ya se nos hizo tarde, ya viene la semana, ya nos toca pasar y devastar. Y aquí pues nos está dando la oportunidad pues de prepararnos bien, de que sea un tema pues que de verdad nos guste, que nos inspire, y pues de esa manera pues nos vamos fortaleciendo también nuestro compromiso y buscamos el aprender y retroalimentarnos también de otros hermanos. Así es. Pues yo creo que vamos aquí cerrando ya un poquito, despidiéndonos y dando, pues es que ya una hora yo creo que es cansado para algunos, pero para nosotros que estamos aquí con el salseo a todo lo que da y con la plática, pudiéramos seguir horas, pero no es charla de los café. que están viendo se van. Se hace adictivo. Mande. Se hace adictiva en estas prácticas. Sí, pasa el me tiempo, acuerdo ya la no vez estamos pasada, viendo. nos quedamos como una hora más, que yo creo que ahorita le vamos a seguir también. Pues en sí, el libro es eso, no lo tomen como, es la verdad de cada uno de los ritos, es lo que dice el trabajo, eso es, lo que plasma ese cuento, eso es. No, son simplemente interpretaciones personales, dándole un poco de perspectiva del rito que perteneces, pero al final de cuentas, pues no son perfectos los trabajos, simplemente son interpretaciones, son Vivencias. son vivencias, o sea, y es de cada una de las personas, y como decimos, son maestros, son aprendices, son compañeros, tómenlo como base, profundicen un poco en él, pero sigan citando y buscando más vertientes, más conocimiento, porque a final de cuentas, no es la verdad absoluta, es simplemente un compendio de trabajos bien estructurados. Y a los aprendices, no nomás copien y peguen, léanlo bien. Pues un gustazo, queridos hermanos. Vamos cerrando los trabajos, ya que es medianoche en punto. Y esta fue mi palabra y la palabra de mis panelistas. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Buenas noches.